Hola, muy buenos días. Luz y Sal, hermanos. Soy Armando González. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en la lección 39 de la historia de la salvación, que tiene un tema de mucha reflexión y titulado El respeto a la persona. Matar en lo moral y lo espiritual es un crimen. Esto que vamos a analizar tiene un profundo impacto en lo que podemos catalogar como cómo autonombrarse, cómo calificarse uno y calificar a los demás, porque pensamos que por ir a la iglesia, que por asistir a los sacramentos, que por intentar ser un cristiano, uno puede considerarse como bueno. Y aquel que no se parezca o que no reproduzca este esquema, pues habría que catalogarlo o clasificarlo como malo. Y esto lo digo entre comillas porque pues una vez que analicemos solamente algunos términos que vamos a ver, nos daremos cuenta que el filo entre el bien y el mal a veces es muy sutil. A veces podremos pensar muchas cosas positivas de nosotros y no ahondar en cuán fácil es poder confundirnos y no distinguir bien esa línea que hace la diferencia entre ser bueno y malo, entre ser alguien que está acerca a Dios o alguien que se está alejando por el pecado. Para empezar entonces, habría que recalcar el tema de la persona, que ya vimos en la lección 12, pero en esta ocasión vamos a hablar con respecto a la necesidad de una palabra que viene muy de la mano del amor, y esta es la palabra respeto. Por eso, si en el capítulo, perdón, en la lección anterior hablamos del respeto a la vida, que implicaba inclusive seres eh, animados como las plantas y los animalitos, e inclusive el respeto a la naturaleza, a los seres no vivos, pero que también forman parte de la creación, ahora vamos a concentrarnos en lo que es el respeto a lo que son las personas. Y esto que es muy importante y muy cristiano, está bastante bien especificado en dos mandamientos específicos del Decálogo, los cuales dicen: no matarás y no darás falso testimonio de tu hermano. Pues habrá que decirse que la persona es todo aquel ser capaz de relacionarse con otros espiritualmente, además de lo físico. Y si a eso nos referimos con persona, podremos ver animales que se reúnen unos con otros, que hacen manadas, que hacen equipos de trabajo, por así decirlos, ¿no? Las jaurías de lobos, las manadas de elefantes, de venados, pero las personas no solamente se reúnen, sino que inclusive pueden formar verdaderos equipos de trabajo, verdaderos grupos, alianzas, que con el tiempo y con la cantidad se vuelven sociedades, se vuelven países, se vuelven comunidades bien estructuradas, bien eh, específicas sobre lo que cada quien trabaja para trabajar todos en armonía o en la búsqueda de esa armonía. A eso nos referimos con persona. Persona es aquella que puede relacionarse espiritualmente. Y quiero hacer un pequeño detalle aquí con respecto a la frase espiritualmente. No solamente nos vayamos con la idea de que nuestros espíritus son como angelitos que pueden ver otros angelitos. Espiritualmente tiene que ver también mucho con la inteligencia, con la capacidad de razonar con otra persona que también tiene esa misma característica y que en función de esta razón quedamos de acuerdo en algo. Si así somos capaces de relacionarnos con Dios espiritualmente, es decir, racionalmente, no solamente de emoción, no es solamente de sentir bonito, sino también de ser fríamente racionales, también habrá que considerarlo con respecto a nuestros hermanos
que tenemos a nuestros lados, a nuestros hermanos con quienes convivimos en nuestro hogar, con aquellos que nos encontramos en la calle y que quizás nunca más volvamos a ver. Por eso decimos que ahora nos toca ver a la persona, pero más que la persona física, a la persona moral. Y esa es la persona que se tiene que relacionar con las demás personas. Esa es la persona moral. Y aquí no nos confundamos porque estamos empleando términos que se utilizan en administración, en contaduría, con respecto a los impuestos. Hablamos de personas físicas y personas morales. Pero por favor, no vamos a entrar en detalles. Estamos ahorita en un tema de ética y en el cual la persona física es aquella que puedes tú distinguir porque tiene ciertas características que lo hacen único. Por eso son físicas sus características. Entre ellas pueden venir aspectos también, pues no necesariamente muy tangibles, como la personalidad, pero todo aquello que define a una persona en lo físico y en su conducta, eso es la persona física, ¿sí? La que podemos ver, la que podemos sentir, la que este, podemos entender en medio de otras personas. Pero ahora nos vamos a referir a la persona moral. Y esa persona moral es aquella que regula su conducta con respecto a los demás. Y esa regulación viene dada por los derechos y deberes que tiene para con la sociedad. No existe ser humano que sea ser humano si no se relaciona con otras personas. Y esa es la gran enseñanza de novelas o historias como la de Robinson Crusoe. Esa persona abandonada en una isla no era persona porque no tenía con quién relacionarse. Nosotros somos personas en esta capacidad de que tenemos vecinos, de que tenemos amigos, de que tenemos familia. Pero es en función de nuestros derechos con respecto a esas personas y también nuestras obligaciones que nosotros adquirimos esa condición, esa dignidad de ser personas morales. Ahora bien, en el mundo contemporáneo hemos de considerar que existen varios tipos de morales. En consecuencia, habrá varios tipos de personalidad moral, dependiendo de las filosofías o ideologías a las cuales la gente se afilie. Nosotros, como católicos, como miembros de la Iglesia Católica, nos afiliamos o esperamos estar dentro de la moral cristiana, que gira en torno a tres problemas principales y frente a los cuales se desarrolla toda esta filosofía del amor de Jesucristo. ¿Cómo entender el pecado original? ¿Cómo entender el desidio de Jesucristo? El deicidio implica es el asesinato de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Sí? Y por último, ¿cuál es la defensa de nuestra vida, de nuestro país, frente a las amenazas exteriores que atentan contra esta vida precisamente? ¿Qué es lo que debemos hacer o qué no debemos hacer? Todo esto es lo que embona o lo que engloba, perdón, dicho, el tema que vamos a ver hoy o que estamos ya viendo y que como te darás cuenta, híjoles, pues es también es enorme y es fascinante, muy bonito el tema, porque esto es tema de estudio de la ética contemporánea, que es parte de la filosofía, cómo entender todos estos problemas y cómo poder conducirnos para hacer lo mejor posible bien, hacer el bien y al mismo tiempo no perder nuestra dignidad, nuestro derecho a vivir. Tenemos que existe esta moral cristiana, la cual nosotros, tú y yo, nos estamos adhiriendo. ¿Cómo la vamos a entender frente a estos tres problemas que acabamos de mencionar? Entendamos nuevamente esto. El pecado original lo manejamos como una enfermedad hereditaria. Es decir, aparentemente tú vas a decir, bueno, es que yo no estuve presente en el momento en que Yahvé impuso
aquella prueba de no comer del fruto prohibido, ¿no? Pero fíjate que no es necesario que tú seas Adán o que tú seas Eva para darnos cuenta que esa misma ambición que perdió a nuestros primeros padres la seguimos manejando en la actualidad. No es necesario pasar exactamente por la misma prueba para volver a caer en esto, ¿sí? Recordemos ahora que el árbol del bien y del mal actual tiene otros nombres, tiene otras formas, tiene otras maneras de seducirnos. Ahora no se presenta una serpiente fea y que a mucha gente pudiera darle miedo. No, las serpientes que ahora nos seducen son en realidad muy atractivas, tan atractivas que precisamente el mal no se ve como mal. El bien resulta muy difícil de poder distinguir con respecto al mal. Y pareciera que lo que es bueno es lo que es bueno para mí, ¿sí? Es decir, solo yo, después yo y al último yo. ¿Qué es lo que pensaron nuestros primeros padres y que en estos tiempos nuestras generaciones y las generaciones que están detrás de nosotros seguimos manejando? Ahora bien, ¿cómo manejamos esto en lo personal y en lo colectivo? Es decir, tú si eres honesto contigo mismo, si analizas esta situación de pecado, esta ambición que cada uno de nosotros manejamos, te darás cuenta que no eres ningún santo, que tienes mucha cola que te pisen, aunque no quieras reconocerlo, aunque no quieras tú revelarlo a otros. Y en forma abierta, descubrimos que nuestros amigos, nuestros familiares han caído en determinados errores, han cometido agravios, han caído en pecado, han caído en delitos, inclusive civiles. Entonces, ¿de qué nos espantamos? ¿Por qué, a pesar de que en lo individual descubrimos que somos pecadores, en lo general nos gusta reírnos de unos de otros al acentuar que ya fuimos detenidos alguna vez, nos pasamos algún alto, o fui infiel con mi pareja, en fin, ejemplos hay de sobra y esos cada quien los va a manejar. Entonces, este pecado original, que es una enfermedad, la seguimos padeciendo todos a pesar de la cantidad de siglos y generaciones que hay de por medio. Seguimos manejando esta actitud de querer ser dioses, de querer sentirnos el centro del universo, y hay que ver de qué manera podemos transformar eso en beneficio de nosotros mismos y en beneficio de los demás, que es la filosofía cristiana, el pensamiento cristiano que nosotros intentamos implantar en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar el deicidio de Jesucristo? El deicidio es una palabra que, bueno, no muy usual y se le aplica a Jesucristo para tratar de entender cómo se maneja el asesinato de Jesucristo, porque finalmente es esto, ¿no? Y es tan real que hasta, como ya vimos en alguna lección, fue registrado en todos los sistemas que tuvo el Imperio Romano para hablar de un Jesús de Nazaret que fue asesinado en los años en los que empezamos a contar el año 1, el año 2 y el año 3, precisamente para decir que sí hubo un magnicidio, un asesinato. En nuestro caso es un deicidio porque Jesucristo no es cualquier persona, es Dios, y por eso le decimos que fue asesinado no solamente por los judíos, por los romanos de su tiempo, que ellos tuvieron una responsabilidad directa. Ahí sí, ni tú ni yo podemos decir que matamos a Jesucristo. Ahí sí es muy diferente al pecado original porque recordarás que no todos los judíos querían la muerte de Jesús. Inclusive no todos los romanos tenían odio por Jesús. Inclusive llegó a haber pretorianos, es decir, soldados que seguían a Jesucristo, si te acordarás. Entonces, ahí sí el deicidio en lo individual sí tiene que ver nada más con las personas que actuaron contra Jesucristo. Ahí sí, ni tú ni yo tuvimos una incidencia,
¿sí? Directa con Jesús. Pero en lo que sí tuvimos una incidencia con Jesús es en lo colectivo, porque a lo mejor tú y yo, si reconociéramos a Jesús por sus actos, por sus palabras, tal vez hasta por su físico, si es que su físico es como nos lo pintan, de seguro que a lo mejor tú y yo podríamos reconocerlo y diríamos hasta aquí. El problema es que Jesucristo se sigue manifestando y ya no lo hace en forma de Jesús, el Jesús bíblico que tú y yo estamos estudiando. Lo hace a través de personas con las cuales diríamos, ay, ¿cómo va a ser Jesús? Lo hace a través de esa persona que es repugnante, aquella persona que sabe que te odia, aquella persona con la cual no te quieres acercar. Entonces, es a través de ese Jesucristo que nosotros sí somos responsables del deicidio a Jesucristo en forma colectiva, porque tú podrás decirme, es que si veo en la calle a alguien que tiene alguna dificultad, lo voy a ayudar. Pero ojo, a veces Jesucristo no se va a vestir de traje y corbata, a veces va a traer harapos, a veces va a oler a marihuana, en fin, va a tener un cierto aspecto que nos va a repugnar. ¿Cómo podemos descubrir a Jesucristo y acercarnos a Él? Ese es el gran reto. Ese es el reto en el que nosotros sí podemos llegar a participar de un deicidio en forma general. Es decir, no solamente tú, a lo mejor tú y yo y los demás diríamos, no, no me acerco a ese borrachito porque está borrachito y no lo voy a ayudar. Pero tenemos que romper esa barrera precisamente para descubrir ese Jesucristo y que no quede en nosotros el extender la mano al hermano precisamente que lo necesita, con todo y las problemáticas que esto pudiera generarnos. Por eso nadie podemos argumentar que no hemos pecado. Acuérdate que Jesús lo primero que dice es que quien diga que no peque es un mentiroso. Decir yo soy bueno es la peor mentira que puede uno decir y sin embargo hay muchísima gente que piensa, dice y cree en esto. Y esto lo dice porque seguramente se compara, y eso es lo grave, se compara con los demás. Es que yo no mato, es que yo no robo o no robo tanto como dijo algún político por ahí. No, el hecho de que tú no seas como los que están en la cárcel en forma declarada, abierta, no significa que tú seas mejor. Significa o que no te han atrapado o que tus pecados o tus faltas o tus delitos son todavía no registrables o no son punitivos, es decir, no se pueden castigar abiertamente. Pero entre tú y una persona que roba mucho y tú robas poco, no significa que tú seas un ladrón menor, significa que ambos son ladrones y que la única diferencia es que quién está en condiciones de robar más y quién está en condición de robar menos. Pero el pecado es el mismo, ¿sí? Así que eso no te hace menos. Que tú te robes un peso y que digas que el vecino se robó 1 millón de pesos, no creas que tú eres mejor. El pecado o la falta es la misma. ¿Vamos? Ahora bien, el otro problema que maneja la moral cristiana precisamente tiene que ver con el derecho o digamos la legítima defensa de nuestras vidas. Y esta la podemos encontrar también en lo personal y en lo colectivo. En lo personal, cuando tu vida corre peligro, tienes derecho a defenderte. Si esta defensa implica que tienes que dar muerte al otro, entonces tú no estás cometiendo un asesinato que Dios te vaya a exigir cuentas. Tú estás defendiendo tu vida y puedes tú hacerlo, ¿no? Como es el caso del asesinato o el de la violación, por ejemplo. ¿Y qué sucede cuando en lo colectivo te ves amenazado tú y tus seres queridos, tus vecinos y tu familia, que es el caso de las guerras? La Iglesia nunca ha santificado la guerra. Eso es algo que los hermanos separados están muy confundidos. Por ejemplo, se habla de que la Iglesia
eh, bendecía las armas durante la guerra, pero la bendición de las armas no implicaba el deseo de matar, sino de que las armas destruyeran el mal, ¿sí? Acabaran con aquello o con aquellas personas que incitaran al mal. No a destruir por destruir, a matar por matar, sino que hubiera un sentido lo menos doloroso y lo menos pecaminoso posible, porque recordaremos o entenderemos que en toda guerra siempre va a haber abusos, siempre no va a haber la posibilidad de controlar, ¿no? Y esto, pues, es el caos, es precisamente perder la razón, perder nuestra dignidad de persona, porque ya nos estamos yendo con la violencia, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tu país se ve amenazado por otro país? Como nos ha pasado en el pasado a nuestro México, ¿no? ¿Teníamos el derecho de defendernos de los franceses o de los americanos las veces que nos invadieron? Por supuesto. ¿Y tenías tú el derecho de luchar cuerpo a cuerpo y quitarle la vida a alguno de esos extranjeros? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estas personas venían a irrumpir en tu casa, en tu país, en tu tierra, a hacer saqueos, a violar a tus mujeres, a controlar tu vida. Entonces ahí es legítimo el que puedas tú defender, no el asesinar, sino el defender tu vida, el defender tu dignidad. Para que entendamos entonces que aquí no hay contradicción con el mandamiento del no matarás, porque a lo que se refiere el mandamiento de no matarás es no estar nosotros a hacer un plan para matar a alguien porque nos cae gordo, porque nos estorba, porque lo odiamos, porque fíjate cómo el matar implica otros pecados más que inducen justamente al asesinato. En cambio, una, una guerra de defensa implica no el odio frente al soldado, sino la defensa de que no lleguen a tu casa y se metan a ella. Sí que es muy diferente. Por eso también habría que hablar de otras formas de morir, otras formas de asesinar a nuestros hermanos. Y eso, pues a veces pudiera parecer, como que no muy claro, muy sutil y quizás no de importante, pero quizás es mucho más importante que el solamente matar en lo físico a una persona. Pues la muerte moral, que implica todo aquello que atenta no solo contra la carne, sino sobre todo contra el espíritu, como la mentira, la difamación, la calumnia y la difusión de la privacidad, es matar a una persona en algo que la persona se ve de repente impedida de defenderse frente a la sociedad. Una chica este, que es puesta en evidencia en las redes sociales por tener relaciones sexuales con su novio, por ejemplo, tiene una muerte moral. Porque esa persona, aunque no está haciendo nada extraordinario, ya no puede presentarse frente a todos los que la vieron. No puede defender su dignidad frente a toda una escuela que la conoce. Ya no tiene cara para presentarse ahí. Es una persona que ha muerto moralmente frente a toda esa pequeña sociedad o esa gran sociedad que la ha difamado o que ha difundido una verdad, sí, pero que ha invadido su privacidad. Y si esto es grave, imagínense, qué grave es todavía que tú mates a alguien con una mentira. Decir, este es un ladrón, este es un asesino, y que por ello esa persona vaya a la cárcel, sea injustamente condenada por una mentira, por una difamación. Esa persona no solamente sufre un castigo legal, sino que inclusive es señalado por toda la sociedad. Entonces, esa persona ya le costará trabajo, ahora sí que relacionarse con los demás, porque nadie va a confiar en esa persona por la mentira que tú estás haciendo sobre esa persona,
por la difamación que tú estás generándole a esa persona. Esas personas mueren en lo moral, es decir, ya no pueden relacionarse en la sociedad de forma normal porque su dignidad ha sido trastocada, ha sido violentada. Por eso, cuando tú das muerte moral a alguien, es quizás más grave el pecado que tú cometes por decir todo esto de esa persona. Es una muerte en la moral, en su dignidad, que no debiera, por ejemplo, en muchas ocasiones ni siquiera tiene forma de castigarse. Tú puedes decir, fíjate que fulanito, sutanito es chismoso, qué sé yo. Bueno, ya estamos haciendo un doble pecado al decir que es chismoso y siendo uno chismoso, ¿no? Pero imagínate que estás difamando a alguien sin que eso sea verdad. Estás cometiendo atentado contra la verdad y estás además generándole un problema a alguien más. Entonces es algo muy, muy grave dentro de los pecados más graves que puede haber, la muerte moral que le puedas causar a otro. Ahora bien, ¿cuál es la muerte espiritual? Consiste que mediante el consejo o el ejemplo, es decir, enseñemos a pecar en plena conciencia de lo que estamos haciendo a otras personas. Es decir, es un escándalo que un profesor de escuela, que un sacerdote, que un instructor enseñe a otros a pensar en hacer el mal, a invocarles o a enseñarles a no diferenciar entre el bien y el mal. Esto es gravísimo, tan grave que precisamente el mismo Jesús aborrece incluso a quienes enseñan a los niños a hacer el mal, porque esto es el escándalo del que se habla cuando dice es que sean como niños, pero no atenten contra ellos, porque ellos son los que están absorbiendo cómo ser personas dignas, cómo ser personas que pueden amar a Dios o cómo pueden alejarse de Dios. De aquí la gran importancia de que nuestro tema tenga esta trascendencia, el respeto a la persona. Acuérdate, persona es aquella que puede ser moral, porque se le está enseñando a tener responsabilidades, pero también derechos dentro de la sociedad. Los niños, los ancianos que ya no, por alguna enfermedad senil, ya no pueden relacionarse bien, los enfermos mentales o con alguna discapacidad, aparentemente no, tienen disminuidas estas capacidades, pero en su dignidad son personas y por tanto algunas van a poder entender esto como los niños, otras ya no lo van a poder entender, pero su dignidad personal hay que respetarla. Por eso la importancia de esta lección en la enseñanza de lo que es el respeto a la persona. Y por último, entender, y esto pasa con muchos dirigentes, con muchos jefes, como muchos líderes políticos, eh, religiosos, que ponen pesadas cargas en otros y ellos mismos no, no hacen lo que exigen a los demás. En particular, por eso decimos que son los dirigentes los que se ponen como modelos a seguir cuando que ellos precisamente no lo hacen. Pero eso sí, critican y juzgan a los demás. Esto también es muy grave porque atenta contra el respeto de las personas, creer que todos son vasallos, que todos somos empleados eh, sin ningún límite y que nosotros debemos vernos precisamente otra vez como pequeños dioses o como dioses que debemos ser seguidos ciegamente, sin ser cuestionados. Esto mismo está prohibido porque atenta contra nuestra dignidad y atenta contra Dios, sentirnos como dioses. ¿Les suena esto en los tiempos contemporáneos? Y eso empieza desde los niños. Empieza con los niños que son caprichosos, pero tú lo puedes entender en un niño que apenas está formando su personalidad precisamente.
pero en adultos o en ancianos, esto ya no es capricho, ya es pecado. Y hay que saber distinguirlo y combatirlo empezando con nosotros mismos. Pues bien, ¿qué te pareció el tema? Un resumen que cataloga los principales puntos que tienes que solucionar con las preguntas que van a venir a continuación y que espero que Guillermo o Coti pues puedan hacerte y vamos a ver que, si puedes tú retener las respuestas. Número uno. La persona física es el conjunto de características que hacen de una persona única, valga la redundancia. Y en esto nos referimos a si es hombre o mujer, si es alto o bajo, si es mexicano o extranjero, si piensa en forma ideológica sobre un determinado tema, eh, um, qué preferencias tiene, qué color de piel, eh, qué estado de ánimo maneja habitualmente. Son todas esas características personales, precisamente. Eso es una persona física. En cambio, la persona moral es la relación de esa persona física frente a su sociedad, ¿sí? Es decir, cómo se conduce esa persona considerando sus derechos y sus deberes. Recuerda que en los tiempos actuales todos estamos siempre al pendiente de nuestros derechos, pero poquitos preguntamos sobre nuestros deberes. Y eso es falta de madurez, es falta de amor a Dios. Porque cuando se es de Dios, uno es exigente también consigo mismo. Y en eso consisten los deberes. Número 2. Está un poquito larga, espero que la entendamos. Por el pecado original, nos vemos afectados en lo individual como una enfermedad heredada, que tú en forma consciente, sin que se lo digas a los demás, tú te das cuenta que eres malo. Simplemente con este ejemplo. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente el hacer el mal? No lo platicas, no lo dices, pero eso tú lo tienes registrado. No tienes que decírmelo, pero tú eres consciente de que ha pasado por ti esto que es el mal. En cambio, en lo comunitario es cuando abiertamente reconoces, al igual que tu vecino, que los dos son malos, que los dos han pensado mal, que los dos han hecho un mal. Y esto refleja precisamente que nuestra relación con la sociedad, es decir, con la comunidad en general, es defectuosa, que hablamos de muchos derechos, pero no de nuestras obligaciones. Ahora bien, en la misma tónica o en el mismo tema, ya no vayamos con el pecado original, el cual todos padecemos, a pesar de que no fuimos los protagonistas de aquel encuentro entre Yahvé y Adán y Eva. Pero hablemos ahora específicamente del asesinato de Jesucristo, al que llamamos diocidio. Los, en lo personal, es decir, ¿qué personas asesinaron a Jesucristo? Ahí sí lo hicieron los soldados romanos a instancias de los sacerdotes judíos, inclusive de gente del pueblo judíos que se sentían decepcionados o que ambicionaban más de Jesucristo. Acuérdate que querían de Jesucristo un líder militar que los liberara de los romanos. En ese sentido, los responsables del asesinato de Jesucristo sí fueron estas personas, ni tú ni yo, porque no estuvimos en ese tiempo histórico preciso, ¿sí? Pero tú y yo sí somos responsables del diocidio o el asesinato de Jesucristo en lo comunitario, porque comunitariamente y a lo largo de la historia y de los tiempos y de los espacios culturales, tú y yo asesinamos a Jesucristo cada vez que hablamos mal, que tratamos mal a nuestro hermano, aquel que encontramos en la calle y que nos repugna, que no nos gusta acercarnos a él o a ella porque tiene algún defecto muy grave, muy evidente, con el cual nos sentimos seguros.
cómo descubrir a Jesucristo dentro de estos hermanos y cómo ayudarlos a acercarse a Dios, ahí está el reto. El reto que no todos podemos realizar, ¿no? Y que para el cual estamos llamados a santificar. Número 3. El matar solo es permitido en legítima defensa. Esto se puede entender en lo individual y en lo colectivo. Una guerra justa, entre comillas, es aquella en la que tu casa, es decir, tu país, se ve invadida por otro país, como el ejemplo actual de Rusia sobre Ucrania. Sin una aparente justificación para invadirlos, los ucranianos tienen el derecho a defenderse y matar rusos que estén pisando su tierra en forma irrespetuosa, es decir, destruyendo hospitales, asesinando gente. Ellos tienen derecho a defenderse. Esto es en lo colectivo. En cuanto a lo personal o individual, si tú te ves amenazado por otra persona que quiere hacerte daño y tu única salida para defender tu vida es el asesinar a esa persona, entonces es legítimo tu defensa. No estás matando, estás defendiéndote. Es otra actitud y lo estás haciendo exclusivamente para preservar tu vida. Y esto implica también que, por ejemplo, en caso de amenaza de violación y tú tienes una pistola, pues defiéndete. Defiéndete porque Dios en este sentido sí va a valer por ti. Número 4. La muerte moral incapacita al afectado para defender su dignidad. Por eso es muy grave que matemos en lo moral a nuestros hermanos. Cuando difamamos, cuando mentimos, cuando calumniamos a alguien, cuando ponemos en las redes sociales algo que puede ser verdad o que puede ser mentira, pero que hace que esa persona afectada ya no tenga ganas de regresar al trabajo, no tenga ganas de regresar a la escuela o a la comunidad donde vive, porque todos se van a burlar de esa persona, todos se van a burlar, todos se van a reír o van a hablar a sus espaldas. Eso es un asesinato moral y pueda que sea más grave que el asesinato físico. Ojo, no hablemos mal de nuestros hermanos porque estamos atentando contra su dignidad humana. Número 5. La muerte espiritual es la que nosotros afligimos, o mejor dicho, aplicamos a nuestros hermanos cuando les enseñamos a hacer el mal, cuando les enseñamos a no diferenciar entre lo bueno y lo malo, cuando hacemos a otras personas como personas malas. Y es peor todavía si nosotros lo enseñamos a los niños, cuando nosotros enseñamos a hacer una bomba, cuando los pedófilos atentan contra la dignidad de los niños y en consecuencia contra su persona. Entonces, pues imagínate, es terrible esto, ¿no? Eso es la muerte espiritual que se le causa a una víctima. Y obviamente, pues Jesucristo, olvídate, es tan enojado estaba con este tipo de pecado que tengo entendido que es un pecado capital. Así que mucho cuidado con esto y tengamos entonces la precaución de ser verdaderos líderes para las personas que nos están viendo, para los niños que nos están aprendiendo de nosotros, para que seamos nosotros mejores cristianos, para que generemos a través de nuestra conducta una mejor sociedad en las siguientes generaciones. Y hasta aquí este capítulo. Disculpen la tardanza, pero es extensísimo y no veo la manera de cómo cerrarla. Espero que les haya gustado. Agradezco mucho al Espíritu Santo su asistencia para que podamos entender o profundicemos sobre este bonito tema acerca del respeto. Gracias, Guillermo. Gracias, Coti, por permitirme participar en este tema tan bonito con tu equipo de trabajo y de estudio tan interesado y tan participador. No dejen de hacer la tarea, por favor, y nos veremos en otra edición. Gracias.